Vamos a continuar la obra de Chávez, así nos cueste la vida. Bueno, algunos, yo les digo, señores, miren, ustedes tenían que haber rezado mucho para que Chávez siguiera vivo. Señores de la oposición, porque Chávez era el muro de contención de muchas ideas locas esas que se nos ocurren a nosotros. De muchas ideas locas que se nos ocurren a nosotros, oye. Y el presidente imponía su liderazgo, su prudencia y su conciencia y nos evitaba actuar en muchas ocasiones. DG Medios Noticias. Un informe reveló que Venezuela, El Salvador y Nicaragua son los países con mayor profundización del autoritarismo. El documento publicado por la ONG World Justice Project, WJP, asegura que hay 3 factores principales que contribuyeron a este declive: menores límites a los poderes gubernamentales, un deterioro de la justicia civil y la falta de protección de los derechos fundamentales. El Salvador, Nicaragua y Venezuela se encuentran entre los ejemplos más extremos a nivel mundial de gobiernos con tendencias autoritarias que se han profundizado en el último año. Aquí no se va a repetir la historia de abril. Tenemos los instrumentos legales, jurídicos, para defender la paz y la estabilidad de todos los nicaragüenses. Así lo avala un informe publicado este miércoles por la organización no gubernamental World Justice Project, WJP. Según el índice anual del Estado de Derecho de WJP, que clasifica a 140 países de acuerdo con factores como la seguridad y el orden, la transparencia o el respeto a los derechos humanos, esos 3 gobiernos latinoamericanos han empeorado considerablemente y en comparación con 2021. Total tenemos 22.000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos, vamos a bajar de 2 tiempos a 0 tiempos de comida. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. En concreto, el documento señala que la consolidación del poder ejecutivo y la erosión de los derechos humanos y las libertades han contribuido al ascenso del autoritarismo en los 3 países. He dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país. Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame. Tras las denuncias por detenciones y violaciones, El Salvador se negó a dar explicaciones ante la CID. El índice concede una puntuación de 0 a 1 a los gobiernos, según el nivel de adhesión al Estado de Derecho, basada en entrevistas a hogares y expertos dentro de cada país. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso está enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada
nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra, y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada. Un total de 22 de los 32 países de Latinoamérica y el Caribe incluidos en el informe han visto en el último año una reducción en el Estado de Derecho. Hay 3 factores principales, presentes en la mayoría de países de la región, que contribuyeron a este declive: menores límites a los poderes gubernamentales, un deterioro de la justicia civil y la falta de protección de los derechos fundamentales, explicó la investigadora de WJP Natalia Rodríguez en la rueda de prensa de presentación del informe. Por su parte, la directora del análisis de datos de la organización, Ana María Montoya, dijo en la misma conferencia de prensa que Latinoamérica se une a una tendencia global, ya que el Estado de Derecho continúa debilitándose en todo el mundo, en concreto en el 61% de los países incluidos en el índice. Y es que, además de constatar un declive en 2022 en comparación con 2021, la organización ha registrado un descenso por 5º año consecutivo en el Estado de Derecho en el mundo. Hay más países que están declinando en comparación con los que están mejorando, sentenció Rodríguez. De las 10 naciones que han mostrado un mayor debilitamiento a nivel global, 3 están en Latinoamérica: Haití, Nicaragua y Venezuela, esta última en el último puesto del índice con una calificación de 0.26. Para obtener datos en Nicaragua, explicó Montoya, WJP se encontró con una serie de obstáculos, precisamente por el incremento a las barreras de las libertades. Vemos con preocupación las tendencias autoritarias en Nicaragua, que están claramente definidas y se están agudizando, subrayó la investigadora. Para elaborar el índice para este país, la organización no pudo incluir entrevistas a hogares por razones de seguridad y contaron solo con cuestionarios a expertos, detalló Tania Primani, codirectora del índice de WJP. Honduras, por su parte, fue uno de los pocos estados de la región junto con Ecuador, Belice y Argentina, que reportaron mejoras en el Estado de Derecho. Primani afirmó que hubo un gran cambio en los pesos y contrapesos del poder en el país centroamericano después de las elecciones que dieron la victoria a la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, en enero de este año. El gobierno de Castro hizo que hubiera un cambio en las percepciones de que tan constreñidos están los poderes, acotó por su parte Montoya. Por contra, Uruguay, Costa Rica y Chile fueron los 3 ejecutivos de la región con mayor adhesión al Estado de Derecho, de acuerdo con el informe. Y nosotros defenderíamos la revolución, no entregaríamos la revolución, y la revolución pasaría a una nueva etapa. Quien tenga oídos, que entienda. Quien tenga ojos, que vea clara la historia. La revolución no va a ser entregada jamás. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo, para que le podamos llegar a muchas más personas. Nos vemos en la próxima entrega con más información.